Hola, 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 hola Mario. perfecto, ¿me ven bien? Sí, perfecto. Te vemos bien. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas ¿Qué tal noches. Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Rafa, muy bien, muy contento de iniciar esta aventura académica con ustedes, esta aventura académica internacional además. Exacto. Listos para empezar nuestro, nuestro desarrollo futuro. Bien, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos, gracias por acompañarnos. Estamos bastante contentos por la gran acogida que hemos tenido en este webinar. Vamos a desarrollar estas 2 horas aproximadamente de sustentación y presentación de temas interesantes junto con Mario. Mario Piñetes desde México. Ya les comentaré en breves momentos la experiencia, el conocimiento, la formación de cada uno de nosotros. Bien, ¿qué te parece Mario si empezamos con nuestro webinar? Cómo no, muchas gracias. Pues bueno, es mi gusto y mi privilegio presentar a mi amigo Rafael Rodríguez, quien es ingeniero industrial titulado por la Universidad de Lima y tiene importantes estudios de posgrado. Por ejemplo, por la Universidad de California en Berkeley sobre finanzas, por la Escuela Posgraduados de Economía de la Universidad de Lima y en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de la Kellogg Graduate School of Management. Ahora, en el ejercicio de su profesión, es consultor con amplia experiencia empresarial en rediseño de procesos, algo que necesitamos todos siempre para no quedar atrás. Es gerente general de Rodbe Consultores, que es una empresa especializada en gestión de procesos, reingeniería financiera y reestructuración patrimonial. Pero en su vena académica, que es bastante amplia, es un conocido expositor internacional en temas de gestión empresarial, rediseño de procesos BPM y administración de finanzas. Es catedrático del curso de inteligencia competitiva en el prestigioso Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN de Perú. Es también catedrático en una escuela que está muy cerca de mi corazón, que es la Escuela Nacional de Inteligencia del Perú, en los programas de inteligencia competitiva e inteligencia financiera, y es presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva, que es el patrocinador y organizador de este evento, pero también del programa de especialización sobre la misma materia. Así que sin más, le cedo la palabra a Rafael Rodríguez para que nos haga la primera exposición de la sesión. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Sí, es importante destacar que este desarrollo y este esfuerzo de capacitación lo estamos realizando conjuntamente con la organización de Mario, Adrech, empresa de análisis y desarrollo de proyectos de inteligencia, y la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Vamos a desarrollar, entonces, voy a iniciar mi exposición. No sé si se ve la diapositiva. Mario, ¿me puedes decir, por favor? Sí, se ve muy bien, Rafa. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a desarrollar mi ponencia que se llama Inteligencia, una visión integral y sus múltiples aplicaciones. En este espacio quiero no solamente, digamos, desarrollar a manera académica esta exposición, sino quisiera generar la inquietud del pensamiento, del análisis, el desarrollar, digamos, un pensamiento claro y profundo sobre lo que es la inteligencia y de qué manera nos sirve para que nosotros podamos fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad y nuestra calidad de enfrentar el futuro. Problema que, como todos nos podemos imaginar hoy en día, bastante álgido, complicado y bastante frecuente además. Permanentemente nos encontramos en una situación en la que tenemos que resolver muchas preguntas. Hoy en día tenemos el privilegio de vivir una época en la que hay abundante información. Es decir, lo que creo que podemos afirmar que lo que menos falta hoy en día es la información. El problema es que tanta información
muchas veces nos abruma, no sabemos qué hacer y pese a que tenemos tanta y tanta información, siempre nos estamos cuestionando qué hacemos, dónde van a suceder los hechos, qué va a pasar, cuándo, cómo, qué, y seguimos siempre en el mismo problema. Hoy en día, si nosotros miramos el mundo como un sistema integral, vemos que existen muchos factores de cambio. Existen factores de cambio demográficos, sociales, económicos, legales. Hay una integración comercial, una innovación tecnológica permanentemente y sobre todo un intercambio cultural que de una u otra manera afecta a todo el mundo por igual. Todos estos factores de cambio paralelamente configuran amenazas o las facilitan, porque así como pueden generarnos hechos positivos, también nos pueden generar hechos negativos y amenazas. Y esas amenazas nos llevan a que nosotros tengamos la necesidad de contar con tiempos de respuesta reducidos y ciclos de decisiones cortos. Es decir, muchas veces lo que nos falta, el tiempo, la calidad, la capacidad, la toma de decisiones que se hace más álgida con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy en día enfrentando una serie de elementos que todos dependen de todos. En la sociedad global, todo depende de todos. La ciencia, el sistema financiero, el comercio, la seguridad, la tecnología, la industria, la política, la defensa. No podemos pensar que hoy en día que vivimos en un mundo en el que todos dependemos de todos, cualquiera de estos factores es independiente. Cualquiera de estos elementos no tiene ninguna relación. Es más, todos estos elementos tienen relación de manera global, no solamente podemos decir de manera territorial o por una región. Claro, la participación de todo ello nos genera incertidumbre y afectan tanto lo público como lo privado. O sea, no podemos decir que hoy día un problema de defensa solamente es de interés público o del Estado. También tenemos que ser conscientes que va a generar un problema en lo privado, en las empresas, en la sociedad, en los hogares, familias. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hoy en día el mundo está absolutamente integrado y todo depende de todos. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos frente a un laberinto que deseamos ingresar y no sabemos qué camino tomar, qué información de la que existe es la correcta, cuál de esa información es verdadera, cuál información es falsa. Tenemos que tratar de reducir la incertidumbre permanentemente, evitar el riesgo, tomar decisiones más rápidas. Cada uno de nosotros en nuestros diferentes roles, como personas individuales, como empresarios, como padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que sentimos que nos infoxicamos. Es decir, encontramos tanta y tanta carga de información que ya no sabemos si lo que es verdadero es falso o lo que es falso es verdadero o cuál es la información que nosotros deberíamos de tomar prioritariamente para orientarnos y para tomar las mejores decisiones. Esta es una situación que la vivimos permanentemente. Estamos rodeados de información. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante estos hechos? Eso es un poco lo que nosotros tratamos de descubrir y buscar soluciones. Hay una herramienta poderosísima que nos va a llevar a tener una buena capacidad de solución. Y esta herramienta, que es el motivo de nuestra conferencia, es el motivo de este webinar, la vamos a ver a continuación y que es la inteligencia. Ahora veremos entonces cómo es que la inteligencia como concepto, y que muchas veces tenemos una idea diferente de lo que es, y cómo es que se articula, y cómo es que nosotros podemos hacer uso de esta herramienta para que sirva de manera efectiva en nuestra capacidad y nuestra calidad de la toma de decisiones, en nuestra calidad de vida, en la
capacidad y calidad de enfrentar el futuro de una manera mucho más poderosa, de una manera más sabia y finalmente reconfortante. Pero, ¿qué cosa es la inteligencia? ¿No? Si nosotros le preguntamos a diferentes especialidades, como por ejemplo la psicología, no va a hablar de múltiples capacidades de uso del cerebro, pero no es a ello a lo que nosotros nos referimos. ¿Cómo se llama? La Real Academia Española, la lengua española, la define como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender, resolver problemas. El trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Esta es la definición que nosotros encontramos en la Real Academia. Pero esta definición no nos aclara en su totalidad el concepto de inteligencia. La inteligencia va más allá. La inteligencia es mucho más allá. Lo que pasa es que normalmente la inteligencia nosotros la hemos entendido y comprendido finalmente o durante mucho tiempo como una herramienta especialmente para el uso militar, para el uso de la defensa nacional, y que esta herramienta tenía un uso específico y principalmente relacionado muy directamente con lo que es el espionaje. Pues no es así, pues no es así. Entonces, hoy vamos a ver, y es lo que queremos tratar entre Mario y yo, de poder mostrar el lado de la inteligencia que se mantiene, digamos, todavía oculto en forma confusa, pero que es lo que le da la capacidad de poder disponer de una herramienta potentísima para poder tomar mejores decisiones. Entonces, si nosotros definimos qué cosa es la inteligencia es un proceso, es decir, una etapa que tiene varias actividades organizadas secuencialmente, orientadas hacia un objetivo final, que se encarga de recolectar datos, procesar datos, analizarlos para convertirlos en conocimiento y que puedan ser usados de manera correcta. ¿Correcto? De tal manera que este concepto de inteligencia nos habla en su sentido más profundo ya de aspectos como datos, buscar datos, recolectar datos, separar los datos, coger los datos que necesitamos, convertir los datos en información, convertir esa información en inteligencia. Si nosotros lo miramos de manera aislada, vamos a poder darnos cuenta que, por ejemplo, los datos son elementos que no tienen ningún significado por sí. Podríamos decir 1984 y nadie va a entender a qué me refiero. ¿Es un año? ¿Es una cantidad de dinero? No lo sabemos. Pero si esos datos los complementamos, los elaboramos para poder volverlos útiles, para que tengan un significado por sí mismo y que nos puedan responder, nos puedan ayudar a responder preguntas tales como cuál, quién, qué, dónde, cuándo, entonces ya estamos hablando de que los datos los hemos convertido en información. Y finalmente, si la información la complementamos con más información y más información de múltiples disciplinas, de múltiples direcciones, vamos a poder construir el conocimiento. Que cuando ese conocimiento se orienta hacia un objetivo, se conoce con el nombre de inteligencia. Entonces, eso es la inteligencia. Y tal vez nos quedamos tradicionalmente en el concepto de buscar los datos y por ello se refiere mucho al tema del espionaje, porque se supone que los espías pues, son los que buscan datos, ¿no? Son los espías los que salen a buscar datos, pero no siempre es así. La inteligencia no solamente es conseguir los datos, la inteligencia es conseguir los datos y procesarlos, convertirlos en información y convertirlos en conocimiento. Ahí el arte y la ciencia, ¿no? El arte y la ciencia de esta gran disciplina que se llama inteligencia. Y que por lo tanto, como podemos observar, datos e información existen en todos los campos, en todos los campos. Vamos a ir abordándolo poco a poco. Entonces, cuando construimos nosotros inteligencia, estamos juntando una red
de información. Una red que tiene una red cognitiva, ¿no? Que tiene una serie de elementos diversos. Información política, económica, social, legal, tributaria, de mercado. Alguien me dijo una vez, oye, Rafael, ¿un estudio de mercado es inteligencia? Digo, no, un estudio de mercado es una de las líneas de la inteligencia. Una de las líneas que utilizamos para formar inteligencia, porque el mercado interactúa con un entorno que también es económico, que también es político, que también es legal, que también es social, que también es cultural, y etcétera, etcétera. Entonces, no podemos analizar solamente un elemento de manera aislada, porque si no estamos dejando de ver todo lo que involucra, lo que envuelve, lo que es el entorno. Hoy en día el mundo está tan conectado, es tan global, que inclusive nuestro entorno se va más allá de lo que es nuestro territorio. Nosotros no podemos pensar que alguien, una empresa que está en el extranjero, nunca va a ser un competidor nuestro. Si lo único que falta es que un cliente a través de un internet pida un producto y se lo envíen por correo y en realidad está consumiendo un producto que alguien fuera del país lo vende, entonces ya es nuestro competidor. Entonces tenemos nosotros que tener la capacidad y reconocer la importancia de que debemos de construir conocimiento orientado hacia un objetivo y que lo llamamos inteligencia. Porque el conocimiento es éxito. El conocimiento nos llevará al éxito. La inteligencia tiene múltiples propósitos, ¿no? Apoyar en la toma de decisiones es tal vez el primero y el más grande. Identificar oportunidades en el momento oportuno. Proteger recursos, capacidades, reducir riesgo, identificar fortalezas, facilitar planeamiento. Esto que estamos viendo como propósitos de la inteligencia pueden servirnos en múltiples campos. Como podemos observar, no solamente el campo militar y el campo de la defensa nacional. Tradicionalmente la inteligencia empleada en el campo militar o para la defensa nacional, voy a partir de este punto un poco para que de ahí nos proyectemos, porque cierto es que la inteligencia como una disciplina se inicia en el campo militar, ¿no? Se definía como el producto que resulta de la búsqueda, ¿no? Y ahí están los pasos: búsqueda, registro, análisis, evaluación, integración, y todo lo que hemos visto hace un momento en los diferentes pasos, ¿no? De la inteligencia en el concepto, comparación, interpretación, que concierne a una nación, o una zona de operaciones, o a un área específica, la cual es significativa inmediatamente en el futuro para la formulación de los planes. Entonces habla específicamente de una zona de operaciones, ¿no? Concierne a una nación. Vamos a ver cómo es que nosotros, a través del tiempo, ¿no? En la historia, se fueron generando y creando una serie de servicios de inteligencia, que son los que tradicionalmente se forman, y forman la metodología, forman las herramientas metodológicas de la inteligencia. Es hacia el año 1948, 1949, en que un personaje, Sherman Kent, considerado como el padre del análisis de la inteligencia, profesor universitario, trabajador de la CIA, se encarga de crear metodologías y métodos científicos que ayudan a resolver la inteligencia y convertirla en una ciencia, convertirla en una disciplina que tiene un alcance más académico. De tal manera que esa formulación es la que nosotros hoy en día hemos visto cómo se ha ido transformando en sus métodos y en sus técnicas para llegar hoy en día a un producto más aplicado en lo académico, en las escuelas de negocios y por ende en las empresas y en la dirección de las empresas. Y es así como es que hacia el año 1994 nace el concepto de la inteligencia competitiva. Entonces, si nosotros vemos y resumimos lo que hemos visto hasta el momento, la inteligencia es una disciplina que abarca aspectos como la obtención de información por sistemas clásicos o sistemas
tecnológicos avanzados, hoy en día tenemos mucha capacidad a través de los medios digitales, ¿no? El OSINT, el HUMIN, el Open Source Intelligence o el Human Intelligence, la inteligencia humana, el razonamiento lógico, los procesos de análisis metódicos de la información, el tratamiento automatizado de datos y una serie de herramientas más, ¿no? que se complementan y que en general se apoyan mucho en las diferentes especialidades de las profesiones para poder tener una mejor capacidad de visión, de análisis y fortaleza. Pero hay algo importante que destacar. Muchas veces los especialistas hoy en día de Business Intelligence, que es una herramienta informática, ¿no? El Analytics, la inteligencia artificial, Machine Learning y todo ello, consideran de que la inteligencia ya está siendo reemplazada por la máquina. Y no es así. No hay nada más falso que ello. Podríamos, en este cuadro podemos verlo claramente. Podríamos ver entonces que hay dos partes que se complementan. Cuando nosotros utilizamos la data, los datos, que los buscamos, que los procesamos, que los encontramos a través de la búsqueda en tecnología, informática, etc. Estos datos, como podemos ver en la pirámide, ¿no? La automatización del manejo de grandes volúmenes de datos, de grandes bases de datos y grandes y capacidades de manejo de datos y sobre todo la velocidad de procesamiento, la podemos obtener a través de los procesos automatizados. Pero a medida que vamos refinando esa información y vamos llegando a conclusiones, es cuando nosotros necesitamos la participación del analista de inteligencia, el analista humano, aquel profesional que a partir de su experiencia, de su sabiduría, de su conocimiento, de su sapiencia, de su vivir el día a día y conocer humanamente todos estos aspectos, es quien va a darle esa capacidad refinada para poder lograr obtener inteligencia. Es allí donde se prioriza en esa zona, ¿no? la reflexión, el análisis. El factor humano es clave en ese momento para crear valor sobre la información que se ha procesado en grandes volúmenes. Entonces, si bien es cierto, podemos procesar gran cantidad de información, podemos obtener grandes indicadores y números, no son suficientes si es que no interviene el analista humano para poder complementarlo con todos los otros factores que se necesitan para crear esa red de información y generar inteligencia. Hoy en día vemos que en muchas escuelas de negocios, en el campo empresarial, cada día se habla más de estas técnicas, de estrategias de guerra, de estrategias militares aplicadas a la mercadotecnia, porque de pronto nos dimos cuenta de que la inteligencia como tal y con su capacidad y poderío en la generación de análisis, acordémonos que cuando estamos hablando de la época de Sherman Kane y año 49 y todo ello, no teníamos estas herramientas que hoy en día hay de manejo automático de la información, de los datos, ¿no? Entonces, fíjense el esfuerzo humano también para conseguir datos e información, con el agravante, además, de que las comunicaciones no eran buenas. Si uno quería comunicarse y saber una noticia de un lugar aislado del mundo, o utilizaba el telégrafo, el telegrama, o el servicio del correo que podría llegar en mucho tiempo para llegar a una respuesta. Hoy en día lo tenemos a la vuelta de un WhatsApp, ¿no? Y mientras están sucediendo un hecho al otro lado del mundo, nosotros lo estamos viendo a través de nuestro Facebook o el mismo WhatsApp o LinkedIn o la televisión, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos más capacidad de tener esa información a tiempo, rápidamente, más volumen de información, pero lo que no debemos descuidar es la capacidad de análisis, como ya lo he explicado. Bien, entonces, si nosotros vemos cómo es que evoluciona la inteligencia estratégica, que es la inteligencia tradicionalmente denominada así en el campo de la defensa nacional, aporta a la academia, aporta a las escuelas de negocios, aporta a todo ese mundo universitario, académico, todas las técnicas de cómo se coleccionan los datos, de cómo se hace el análisis, metodologías de inteligencia pura,
metodologías de contrainteligencia, y la academia, ¿no?, forma la inteligencia competitiva. Y la inteligencia competitiva le devuelve a la inteligencia tradicional, empoderándola, fortaleciéndola, herramientas que se crean en las universidades, que se crean en los centros de investigación, en las empresas, le devuelve herramientas como el analytics, el big data, la inteligencia artificial y todo lo que he mencionado, ¿no? Todo el desarrollo de las computadoras, metodologías de investigación científica, etcétera, para poder reforzar la inteligencia estratégica, que también ha sido empoderada en estos últimos tiempos. Entonces, hay un balance en el que, de manera conjunta, como lo vemos en diferentes países, está integrado el sistema de inteligencia nacional con los diversos sistemas de inteligencia empresarial, comercial, financiero, etcétera, del mundo de las empresas, los hogares y las familias, en un solo gran sistema de inteligencia. Entonces, hemos hablado de inteligencia competitiva. ¿Qué cosa es la inteligencia competitiva? Como ya lo mencioné, es la inteligencia que ahora la vamos a aplicar al campo de la competitividad. Y el campo de la competitividad es un concepto muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de competitividad, no podemos hablar de un solo factor. No podemos pensar que la competitividad solamente sucede cuando una de las variables, por ejemplo, de una empresa o de una organización, es fortalecida, ¿no? La competitividad es un conjunto de variables. Son muchas variables que intervienen entre sí para poder nosotros concluir que estamos logrando ser competitivos. Como dice este concepto del Instituto Peruano para la Competitividad, es un concepto que nos habla está fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una empresa para mantener, ampliar y mejorar productivamente de manera continua y sostenida su participación en el mercado. A través de la producción, distribución, venta de bienes, en fin. Una empresa, para que sea competitiva, tiene que ser competitiva en todo. En las finanzas, en la producción, en las compras, en la administración, en los sistemas de información, en el marketing, en las cobranzas. Pues no podemos pensar que una empresa solamente puede ser competitiva si vende más o si vende o tiene más utilidad. Podemos tener utilidad de muchas formas, muchas maneras para tener utilidad y que definitivamente no signifiquen que una empresa es competitiva. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de competitividad y hablamos de inteligencia, estamos hablando entonces de la aplicación de la inteligencia en el campo de la competitividad. Y cuando hablamos del campo de la competitividad, nos estamos refiriendo a las organizaciones que están en un entorno competitivo. La inteligencia competitiva, entonces, es el proceso ético y sistemático. Importante destacar esto. Ético y sistemático de recolección de información. Volvemos nuevamente a tocar estos puntos que forman este proceso de generar inteligencia. Fíjense, ¿no? Este es un concepto de inteligencia competitiva que la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva de Estados Unidos promueve, ¿no? Entonces, es un proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis y difusión pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del ambiente de negocios, competidores y de la propia organización. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de lo mismo que hablábamos hace un momento en la inteligencia para la defensa nacional, solamente que hoy día dice, en este concepto dice acerca del ambiente de negocios, competidores y de la propia organización. Estamos viendo entonces que todas estas fortalezas y capacidades que la inteligencia competitiva nos presenta, las vamos a dirigir hacia el objetivo de las organizaciones, las empresas, los negocios. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la inteligencia competitiva? La planificación, la toma de decisiones, que es optimizada a través de sus métodos, de sus metodologías, para que nosotros podamos buscar esa utilidad de la competitividad en las organizaciones mediante el empleo de la información del entorno y el análisis. Este es un mapa conceptual que nos muestra claramente
cuáles son estas ventajas de inteligencia competitiva. Entonces, si nosotros comparamos, ¿no? Comparamos los conceptos de la inteligencia tradicional, de la inteligencia nativa aplicada en el campo militar, con la inteligencia que hoy en día vemos y aplicamos en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, vamos a encontrar como, digamos, puntos comunes, ¿no? Que ambas utilizan los datos, la colección de datos, el análisis, el procesamiento de la información para convertirlo en conocimiento orientado hacia objetivos, donde en el Estado el objetivo es la seguridad, el Estado de Derecho, la supervivencia, la defensa, el desarrollo u otros. Y los objetivos en la empresa son la rentabilidad, el crecimiento, el riesgo de negocio, las oportunidades comerciales, la seguridad financiera, el sostenimiento u otros. Y así podríamos hablar también de la aplicación de la inteligencia competitiva en el campo de la medicina, de la agricultura, de la seguridad social, de la lucha contra la inseguridad ciudadana y cualquiera de los campos que nosotros podamos necesitar. Pero hay algo importante, hay algo muy importante. La inteligencia tiene que tener la correlación precisa, exacta, entre dos grandes actores: el que produce la inteligencia y el que necesita la inteligencia, el consumidor de inteligencia. Muchas veces nosotros no encontramos importancia en esta relación, pero para que la inteligencia y quien necesita la inteligencia sea efectivo, tiene que haber una coordinación muy precisa para que los alcances del resultado, los objetivos que se logren con el resultado, sean útiles al proceso de toma de decisiones. Eso es muy importante, tener en consideración estos dos grandes actores. Entonces, no podemos hacer inteligencia si no sabemos hacia quién la necesita, qué o cuándo, qué objetivos busca y qué necesita saber a través de la inteligencia. Esto es algo que nosotros debemos de tomarlo en consideración permanentemente. Entonces, si hablamos de inteligencia competitiva, hablaremos de todas las aplicaciones que pueda tener la inteligencia dentro de los campos de la competitividad empresarial. Hablaremos de inteligencia comercial, inteligencia financiera, inteligencia tecnológica, inteligencia organizacional y otras inteligencias que nosotros podríamos encontrar de repente como subclasificaciones de un gran conjunto que es la inteligencia competitiva como aglutinador de los factores competitivos de las organizaciones. Cada una de ellas podrá tener objetivos específicos, metodologías y algunas condiciones especiales. La inteligencia competitiva, nosotros la tenemos que saber identificar. Y para eso muchas veces es importante saber qué cosa no es inteligencia competitiva. No es inteligencia el Business Intelligence. Como ya les dije, Business Intelligence es una especialidad de la informática que busca tratar de manera perfecta, importante, el manejo de la data. Pero no debe de quedar ahí, porque esa data simplemente será un valor frío, un dato numérico, serán valores que no tienen el componente complementario que les dé la utilidad total. No es inteligencia competitiva la investigación o estudio de mercado, el marketing, porque es solamente una línea de conocimiento. No es inteligencia competitiva espionaje, no es inteligencia competitiva la vigilancia tecnológica, el software de búsqueda de información, la gestión del conocimiento, la estrategia competitiva. Inteligencia competitiva va más allá. Inteligencia competitiva es el conjunto de todo y muchas partes. Es un proceso dinámico, sistemático, basado en métodos científicos, en información del entorno, utiliza técnicas científicas, maneja datos del pasado, del presente, tendencias y genera perspectivas, genera predictividades, pronósticos, obtiene información de fuentes y procedimientos éticos y legales. Por eso es que hace un momento mencionaba que la inteligencia competitiva es principalmente, ¿no?, un proceso que debe basarse en la ética y en los aspectos y procedimientos legales, ¿no?
Si no es así, no es inteligencia competitiva, no es espionaje. Alineado con las necesidades empresariales, organizacionales y concretas, ¿no? Entonces, ¿en qué empleamos la inteligencia competitiva? En muchos campos. En los campos de la sociedad, ciudadanos, académicos, científicos, empresarios, en el Estado. La inteligencia competitiva es una herramienta muy poderosa que nosotros la podemos aplicar en múltiples campos y, como ya lo dije, requiere de la participación multidisciplinaria de los diferentes analistas que puedan participar para poder integrar conceptos y conocimientos variados. Un sociólogo, un psicólogo, un economista, un ingeniero, un abogado, ¿no? Deben de formar parte de los equipos de inteligencia. Y, por supuesto, saberlos dirigir y manejar dentro de las metodologías que la inteligencia nos lleva. Porque todo esto que les comento está completamente complementado, valga la redundancia, ¿no? De metodologías y herramientas basadas y desarrolladas en la inteligencia competitiva como herramienta para todo ello. Bien, ya para terminar, el mundo académico y la inteligencia competitiva, cada día encontramos más desarrollo, más escuelas, principalmente en Europa, en nuestro país. Somos los pioneros, la Sociedad de Inteligencia Competitiva, somos los pioneros en el desarrollo de la inteligencia competitiva en el Perú. También tenemos un desarrollo académico, que ya lo veremos más adelante, conjuntamente con Mario, pero cada día encontramos nosotros, en Europa principalmente, muchas escuelas de negocios y muchas instituciones que nos llevan a este campo de la inteligencia. Bien, el futuro comienza hoy. No esperemos, ya estamos en el futuro. Tradicionalmente, el hombre en la antigüedad se preocupaba mucho del presente, del pasado. El futuro ya vendrá. Hoy en día, nosotros no podemos detenernos y quedarnos en el presente. La evolución es tan rápida que cada día, cada minuto, estamos enfrentando el futuro. Y un futuro dinámico, un futuro absolutamente dinámico que nos lleva a nuevos retos cada día. Preparémonos para ello. Bien, muchas gracias por acompañarme en esta ponencia. No sé si hay alguna pregunta, por favor, déjenmela en el chat para poder responderlas al final. Espero que los haya llevado a este propósito que mencioné inicialmente para crearles ponerles esa semillita que los haga pensar y filosofar sobre la importancia que hoy en día tenemos de saber manejar tanta información para poder tener mejores decisiones, para poder tener la capacidad de lograr tomar y fortalecernos, ¿no? en enfrentar el futuro caótico que cada día tenemos que tomar decisiones en él. Muy bien, entonces voy a presentar a nuestro siguiente expositor, una gran persona, un gran profesional, realmente una gran persona, Mario Viñetis. Voy a dejar de compartir un momentito, por favor. Un momentito que estoy manejando mi... Muy bien, ahora sí. Entonces, quiero compartir esta pantalla ahora, cederle el turno a Mario Viñetis de México. Como les digo, una gran persona. Yo pondría como línea en su currículum, como primera línea, una gran persona, y luego todo este gran desarrollo que también es inmenso. Mario es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó 23 años en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Servicio de Inteligencia de México, como jefe de la Oficina de Campo en Mérida, Yucatán. Subdirector de Planeación Operativa, jefe de la Oficina de Campo en Los Ángeles, California. Subdirector de Integración de Análisis, director de atención a grupos subversivos, director de análisis y director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Imagínense, les dije, y eso que falta.
Capacitado en inteligencia por el Mossad, el FBI, el DHS y el CISEN. Analista senior en Aldrich Servicios Analíticos, su empresa consultora de la que es fundador. Es docente en temas de inteligencia en los posgrados ofrecidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, AC-INAP, la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas de Puebla, la Escuela Militar de Inteligencia. Y tenemos hoy día, en este momento, la gran oportunidad y el gran privilegio de poder escucharte, Mario. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Igual que tú, voy a compartir mi presentación para que todos nosotros podamos seguir el hilo de mi exposición. ¿Ya se puede ver mi exposición? Perdón, muchas gracias. Voy a compartir ya mi presentación. Por favor, que alguien me diga si ya podemos verla todos. Estimo que ya deberíamos de poderla ver todos. ¿Rafa? Sí, Mario, ya se puede ver, está ok, correcto. Muchas gracias. Pues miren, yo voy a tratar de desarrollar el tema para qué sirve la inteligencia competitiva y explica un poco el propósito de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Respondería también la pregunta por qué debo de tomarlo yo. Y yo quiero decirles que en mi experiencia con el mundo empresarial mexicano, muchos de los directores generales de empresa o de los dueños me dicen que sufren de desolación, la desolación del director general ante un entorno estratégico pues muy competitivo y a ratos incluso hostil. Y bueno, desolación viene del prefijo dis, divergir o separar, múltiple, y el verbo solari, que es dar alivio, y también del sufijo sion, que significa acción o efecto. Es decir, es la angustia extrema, la privación de todo consuelo. ¿Y por qué sienten eso los directores generales de empresas de mi país? Y casi podría asegurar que también la del Perú y de otros países amigos que nos están escuchando hoy aquí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede esto porque el entorno en que vivimos, por lo menos en Occidente y a partir del fin de la Guerra Fría, 1989, es un mundo que ya algunos teóricos lo bautizaron de un mundo VUCA, es decir, donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, pues son la moneda de todos los días. No podemos ya aferrarnos a los viejos esquemas con los que solíamos gobernar desde el mundo público o bien hacer empresa y generar riqueza desde el mundo privado. Como nos dijo Rafa hace un momento, el futuro empieza hoy y no mañana, y nunca más cierto a partir de 1989, donde los esquemas a los que estábamos acostumbrados en Occidente se empezaron a romper y a transformar. Bueno, resulta que cada vez el cambio es más rápido, compañeros, mientras que en el mundo de los 50, de 1950, un proceso o innovación tomaban quizás 10 años para suceder. En el año 2000 tomaban 2 años para suceder, pero en el año 2021 a veces toman 6 meses y a veces 4 meses. Y esto es verdad tanto en el mundo público como en el privado. Pero si eso no fuera suficiente, todos, afortunadamente, somos sobrevivientes de la pandemia del COVID. Así que el mundo post-COVID ha migrado ya desde un mundo VUCA hasta un mundo BANI. Hay ya futurólogos y sociólogos y geopolíticos que cada vez más están familiarizándose
con esta designación de nuestro entorno, que es un entorno ya no volátil, sino quebradizo, ya no plagado de incertidumbre, sino un entorno que genera ansiedad, y de ahí quizás la desolación de los directores de empresa mexicanos, por lo menos con los que yo he estado platicando. Es un mundo no lineal, donde entonces los procesos y las transformaciones ya no se pueden entender en simples esquemas de causa-efecto. Es mucho más complicado de eso, porque como nos dijo Rafa hace un rato, todo está relacionado con todo, y eso lo hace a ratos incomprensible. Y de ahí el acrónimo BANI. Si ya vivir en un mundo VUCA exigía razonamiento crítico, vivir en un mundo BANI requiere eso y muchas cosas más. Y muchas cosas de las que requiriese el mundo BANI están encapsuladas en el concepto de inteligencia competitiva. Yo les voy a adelantar una definición que seguramente podremos discutir y enriquecer durante nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Yo creo que la inteligencia en general es una disciplina práctica y subsidiaria. Práctica porque producto de inteligencia que no sirve para actuar y que no sirve para decidir, de plano no sirve para nada. Aquí no se trata de hacer teoría, aquí se trata de resolver problemas complejos en un entorno hostil. Y es una disciplina subsidiaria porque siempre está apoyando a quien toma las decisiones. Quizás en un ejército, quizás las decisiones de gobierno para una gobernabilidad democrática, o quizás en el mundo empresarial para poder prevalecer en un mercado cada vez más competitivo y cada vez más cerrado. Ahora, esta disciplina, desafortunadamente todavía no llegamos al plano de la ciencia, porque todavía estamos formando el léxico de la inteligencia y todavía estamos formando la metodología propia de la inteligencia. Hemos dado un gran paso desde Sherman Kent, 1948, como bien nos dijo Rafa, pero simplemente no nos podemos comparar con empresas, o perdón, como por ciencias como la psicología, que fue la última, dijéramos, en independizarse, y mucho menos con la medicina, por ejemplo, como el derecho, que llevan 2000 años. Nosotros empezamos en el año 2000, en el año 1950, a generar inteligencia de manera profesional y sistemática. Alguien me dirá, y no le falta razón, que, bueno, se ha generado inteligencia desde toda la humanidad, pero se lo ha hecho de manera un tanto provisional y un tanto también amateur. Desde 1950, entonces, hemos estado abonando a toda esta el legado de ciencia aplicada a esta disciplina práctica y subsidiaria. Ahora, la inteligencia competitiva en particular está orientada a producir conocimiento nuevo que genere ventajas y oportunidades en el entorno empresarial. Esto es muy importante. Sin conocimiento nuevo, yo no voy a prevalecer. Solamente prevalecen las especies que se adaptan a su entorno. Y hablando del mundo humano, solamente prevalecen aquellos individuos y aquellas sociedades que con conocimiento nuevo se pueden adaptar rápidamente a los nuevos cambios. Y se pueden adaptar solamente de una manera, generando ventaja y oportunidades. Y el entorno empresarial no es ajeno a ello. Es solamente una parte del entorno complejo con el que nos estamos enfrentando. Ahora, fíjense ustedes, no hay que confundir, ya dijimos y no puedo estar más de acuerdo con Rafa. Por supuesto, inteligencia no es espionaje, son cosas completamente distintas. Y tampoco inteligencia es la simple recolección de información, porque la información no plantea un problema, no sitúa al usuario de la información en el conflicto. Si mucho lo informa, y no siempre, a veces y con mayor frecuencia cada vez lo desinforma. La información no evalúa a los adversarios, la información no considera intereses y objetivos, tanto de adversario como de mí mismo como jugador estratégico.
La información no recomienda cursos de acción y no promueve la consumación de objetivos. Pero ¿qué creen, amigos? La inteligencia en todos los planos, la inteligencia militar, la inteligencia civil para la seguridad nacional, la inteligencia para la seguridad pública o la seguridad ciudadana, la inteligencia de negocios, la business intelligence, incluso la inteligencia competitiva, sí plantea un problema, sí sitúa al usuario en el conflicto, sí evalúa adversarios, sí considera intereses y objetivos, sí recomienda cursos de acción y entonces se llama inteligencia operable, y sí promueve la consumación de objetivos y entonces se llama inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica para empresas. Muy bien, ¿qué es un producto de inteligencia? Y para no aburrirlos con tanta palabrería, decidí yo ilustrar esto de manera que se les pueda quedar esta imagen. Bueno, un producto de inteligencia táctica es a la vez una brújula que me ayuda a encontrar mi camino inmediato de salida de un problema, pero también es una linterna que me ayuda a usar el camino que viene por delante. Y me ayuda a responder las siguientes preguntas que son cardinales. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué sucede esto que me está pasando a mí, como empresa o como gobierno? ¿Me afecta o me beneficia esto que estoy viendo? Este entorno, que es difícil de comprender, ¿me afecta o me beneficia? Y si afecta a otros, probablemente me pudiera beneficiar a mí si lo pienso mejor. ¿Y cómo debo reaccionar a este entorno? ¿Cómo salgo de este problema? Y en ese sentido eso es táctico. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para mejorar mi suerte en el plazo inmediato? Y eso es parte de lo que vamos a ver nosotros en nuestro programa de especialización. Pero también tengo productos de inteligencia estratégica. Y entonces piensen en un producto de inteligencia estratégica como dos instrumentos conocidos por todos nosotros. Un telescopio que me ayuda a ver largo y profundo, pero también un sextante que me ayuda a ubicarme con precisión, no solamente en el universo, sino en la tierra o en el mar que estoy pisando. Por eso es tan importante, y espero yo tan poderosa como lo es para mí, esta imagen del producto de inteligencia como sextante y como telescopio. Y me ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasa allá? No qué pasa aquí, porque eso es táctico. ¿Qué pasa allá? Y ese allá que es estratégico puede estar en otro punto del mundo o puede estar alejado en el tiempo, o ambas cosas. ¿Por qué debe ser importante para mí? ¿Por qué debe importarme eso que pasa allá? ¿Por qué sucede eso allá? ¿Y puede sucederme esto aquí? ¿Me afecta o me beneficia eso que está sucediendo allá? Y otra vez, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para protegerme si es que la tormenta viene de lejos? ¿O qué debo de hacer para salir de aquí si es que yo ya estoy viviendo en la tormenta? Y basta hojear la prensa peruana y la prensa mexicana y la prensa estadounidense y la prensa británica y la prensa de Hong Kong y la prensa de Taiwán y la prensa de Sudáfrica y de Egipto para saber que el entorno es competitivo en todos lados y con mucha frecuencia hostil. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la actitud racional para poder mejorar mi situación aquí y ahora, táctico, y en el futuro y en el gran orden de las cosas? Eso es lo estratégico. Pero tenemos una tercera categoría que también vamos a aprender a explorar en nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva, que es el producto prospectivo. Y entonces, quiero que ustedes se lleven la imagen de que un producto prospectivo es a la vez un mapa y un faro. Un mapa y un faro. Porque me va a ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿A dónde debo dirigirme en este entorno, en este mar proceloso o en esta tierra estéril? ¿Hacia dónde debo tomar? Decía un filósofo griego que uno no puede saber si los vientos del norte son favorables si primero uno no sabe a dónde quiere ir. Si yo quiero ir al norte, los vientos del norte son tremendamente favorables, aunque el resto de las personas los vea dañinos. Ahora, que si yo me quiero dirigir al sur
y tengo viento norte, pues quizás tendré que hacer doble o triple esfuerzo, pero aún así voy a poder dirigirme a donde yo quiero ir. El problema real es no saber lo que se quiere y no saber a dónde se quiere ir. Ahora bien, una vez que uno ha decidido el curso, la pregunta fundamental es ¿qué obstáculos hay en el camino? ¿Y cómo voy yo preparado para rodear esos obstáculos, para superar esos obstáculos o para enfrentarlos? ¿Qué puede pasarme de malo en ese trayecto que yo decidí avanzar? ¿Cuáles son los futuros posibles? ¿Y cuál de ellos me conviene más? ¿Cómo aprovecho el recorrido? Hay quien dice que lo importante no es el llegar a otro lugar, sino disfrutar el paseo. Bueno, yo personalmente creo que hay que aprovechar el paseo y no disfrutarlo necesariamente, pero tener muy claro cómo voy a construir mi futuro. Nos dijo Rafa hace un rato, y lo vuelvo a citar ahorita, bueno, el futuro comienza hoy, pero no hay futuro para quien no sabe dónde quiere ir y no hay futuro para quien no sabe construirlo. El futuro no nada más es el paso del tiempo, porque si yo conceptúo el futuro como el simple paso del tiempo, ¿que creen? Yo voy a ser víctima de la táctica o de la estrategia de alguien más. Y si esa es la postura emocional y mental que yo tengo, pues entonces no hagamos nada y viajemos sobre el río del tiempo como cadáveres muertos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos hace una ilusión viajar por el río del tiempo en esas condiciones. Vean ustedes que también en nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva vamos a tratar un tema fundamental que es muy poco tratado, ya no dijéramos en Perú, por supuesto no en México, ya no dijéramos en Latinoamérica, incluso en algunos países desarrollados. Hablar de estrategia es confundirnos completamente de qué hablamos. Y yo quiero que se lleven esta imagen que para mí es súper poderosa. Una estrategia es un puente entre la realidad de hoy y el futuro que yo quiero construir. Y lo voy a construir, entre otras cosas, con puentes. Pero la dificultad de crear una estrategia es que es un puente que yo voy construyendo al mismo tiempo que voy recorriendo. Y en esto sigo a un gran estratega recientemente muerto en Estados Unidos, que se apellida Gray, que tiene un libro muy importante que se llama así, El Puente Estratégico. Y esta es una de las ideas fuertes que transmite en ese libro y es una de las ideas que nosotros vamos a estar jugando y vamos a estar exponiendo en este programa de especialización de inteligencia competitiva. Y cuando yo construyo un puente y lo recorro hacia un futuro que yo decidí, y a veces no caigo exactamente en el futuro que yo me imaginé una vez que empecé a construir mi puente. Bueno, una estrategia me permite contestar, ¿por qué es bueno llegar allá? ¿Qué se necesita para llegar allá? Y estamos hablando de medios. ¿Para qué debo llegar allá? Y estamos hablando de fines. Pero lo más importante y de lo que no se habla frecuentemente, incluso en algunos colegios policiales o militares, es cómo llego allá. Y cómo llego allá estamos hablando de vías, es decir, de conceptos estratégicos. Un concepto estratégico, y solamente lo enuncio, es cuáles son las cadenas de decisión, acción, decisión, acción, decisión, acción que yo debo de tomar precisamente para construir este puente sobre el abismo hostil que es el entorno estratégico para llegar al futuro que yo estoy construyendo con esas decisiones y con esos pasos que voy a tomar. Y ya para concluir, yo les puedo decir que la inteligencia competitiva como producto va a fortalecer las virtudes cardinales del líder de cualquier organización pública o privada, civil o militar, nacional o multinacional, que son la confianza, la prudencia y la sagacidad. Líder que no sea confiado, líder que en público, en privado se vale estar desolado, que es lo que me han dicho algunos de mis clientes en México.
pero en público no se vale, y mucho menos al frente de mi organización. Un líder tiene que inspirar, y lo primero que tiene que inspirar a sus subordinados, a sus colaboradores, a sus socios, a sus proveedores, es confianza. Yo sí sé a dónde quiero ir. Y cuando alguien muestra tremenda confianza de a dónde ir, la gente lo sigue. Ahora, hay líderes que le dicen a sus seguidores lo que quiere oír, y por eso tiene tantos. Pero no es prudente ni sagaz. Es decir, nos está dirigiendo a un futuro que no queremos, y a un futuro donde no vamos a construir nada bueno y no vamos a generar riqueza. Ok, sí hay de esos líderes, pero nosotros no debemos de ser de esos líderes. Nosotros tenemos que ser líderes que, además de infundir y mostrar confianza, tomemos decisiones prudentes. Y la prudencia es la virtud política por excelencia. Pero, por favor, no piensen en política, gobierno. No, no, no. Perdón, política es organización social, política es liderazgo. Y todo eso tiene que abrevar y tiene que infundirse en una empresa. Una empresa puede navegar por cualquier clase de conflictos si su líder infunde confianza, prudencia y es sagaz. La prudencia significa hacer lo que tengo que hacer, con la intensidad que tengo que hacerlo, por la vía que tengo que hacerlo, en el momento exacto que tengo que hacerlo. Y todo eso, para todo eso me ayuda la inteligencia competitiva. Y sagacidad. Sagacidad significa construir futuros posibles con lo que tengo, y con lo que tengo hoy, de tangible e intangible, y con lo que puedo conseguir en el camino que voy a recorrer a ese futuro que me estoy construyendo. Porque si yo decido viajar de incógnito en el futuro de alguien más, pues entonces no necesito ni infundir confianza, ni ser prudente, ni ser sagaz. Necesito ser un bulto que alguien más jala, alguien más empuja, ¿no? La inteligencia competitiva yo la conceptúo, y espero que esta sea una imagen poderosa para ustedes, como una clepsidra, es decir, algo totalmente transparente, y ahí cito otra vez a Rafael Rodríguez. Es transparente porque esto no venimos a improvisar aquí. Esto está construido con sólidas metodologías analíticas, que es lo más importante de la inteligencia, no los métodos de recolección. Con mucha frecuencia las empresas tienen toda la información que necesitan y ni siquiera tengo que salir fuera de la empresa. Ya la tienen adentro, pero la tienen desorganizada o ni siquiera sabe que la tienen. No, no. La inteligencia competitiva es una clepsidra porque, insisto, es tan poderosa y tan dura como las metodologías analíticas que la conforman, y de ahí que sea de cristal, pero es tan transparente como los límites legales a los que se debe, y tan fuerte como los principios éticos que debe honrar. Pero su contenido es fugaz, es como el agua que mide el tiempo. La inteligencia competitiva es como esta clepsidra que mide el tiempo de las decisiones y que me dice cuándo debo de decidir lo que debo de decidir y cuándo debo de supervisar la acción que debo de tomar, pero se aplica a realidades que son fugaces, y de ahí el agua que está en la parte superior de la clepsidra. La inteligencia competitiva, bien aprendida y bien practicada, me da confianza contra la desolación, me da prudencia frente a la ofuscación y me da sagacidad contra la obviedad. No hay nada más terrible para un líder que tomar decisiones obvias, porque entonces mis adversarios, dentro y fuera del mercado, pues van a ver cuál es mi jugada. ¿Cuáles son las ideas, fuerzas que yo aspiro a que ustedes se lleven de esta plática introductoria para nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva? 1. Los cambios mundiales son cada vez más rápidos y más profundos, y no me va a proteger para nada estar en Lima, Perú, o estar en la Ciudad de México. El mundo se ha volcado a Lima, el mundo se ha volcado a la Ciudad de México, y puedo decir lo mismo de Buenos Aires, de Santiago, de Bogotá, en fin, de cualquier país de Latinoamérica y de todas partes del mundo. Idea fuerza número 2, las personas,
las empresas y los países deben adaptarse si desean prosperar. Si usted desea prosperar, tiene que moverse. El futuro es hoy, no mañana. 3. La inteligencia competitiva es una herramienta poderosa para asumir y aprovechar el cambio. El cambio nos da miedo, nos resistimos al cambio porque es nuestra naturaleza humana, pero entonces estamos reaccionando por instinto y se trata nosotros de aplicar aquí todas nuestras capacidades de racionalidad para poder asumir, aprovechar el cambio. Y la herramienta poderosa de la que nos habló Rafa no es otra que la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva se produce con método y con creatividad dentro de límites éticos y legales que vamos a explorar en detalle en nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Y por último, la inteligencia competitiva potencia las virtudes cardinales del líder: confianza, prudencia y sagacidad. Pues muchas gracias. Yo en este punto le cedo nuestra micrófono a Rafael y estamos abiertos, por supuesto, a sus comentarios y a sus preguntas. Rafa. Hola Mario, muchas gracias. Brillante tu exposición, como siempre. Realmente es un aprendizaje continuo conversar contigo. Siempre, Mario. Brillante, felicitaciones. Como podemos, digamos, observar y ir concluyendo, la inteligencia, pues, es una herramienta muy poderosa cuando nosotros la empleamos con la finalidad de poder mejorar nuestras capacidades empresariales en este caso. Mario, ¿qué opinas o qué te parece la sinergia entre la inteligencia de la seguridad nacional, la inteligencia estratégica y la inteligencia competitiva? ¿Cómo ves este binomio? Si podría llegar a ser un matrimonio perfecto o si ya es un matrimonio perfecto. Bueno, no les voy a dar una opinión, les voy a transmitir mi vivencia de 2 años, al momento en que yo salí del servicio público, al que le dediqué 32 años de mi vida, 23 de ellos en inteligencia, pero algunos otros en otras áreas del gobierno federal mexicano. Bueno, pensé que las empresas estaban mucho más desarrolladas de lo que las encontré en mi país. Pensé que los procesos de toma de decisiones en las empresas estaban mucho más desarrollados que lo que estaban en el gobierno federal mexicano, y lo que me di cuenta es que las personas son iguales en todos los sectores públicos. Y ahora entendí por qué en sociedades mucho más avanzadas que la peruana o la mexicana, como las de Europa Occidental o del mundo sajón, este ir y venir de los servidores públicos del mundo privado al mundo público y del mundo público al mundo privado es tan dúctil. Bueno, porque los problemas en el gran orden de las cosas son los mismos. Es decidir, es actuar y es supervisar. Hay que decirles a nuestros amables oyentes que la inteligencia no es para todos. Los productos de inteligencia no todos los pueden leer porque no para todos son útiles. Son útiles a los líderes de la mediana gerencia, de la alta gerencia y de la dirección general. Así que yo veo que nuestro programa de especialización puede y debe llenar un vacío en Latinoamérica, y si mucho me apuran, hasta en Iberoamérica, incluyendo a nuestros amigos de España, y que los métodos analíticos basados en la racionalidad ya usados por el gobierno pueden ser de enorme utilidad para el mundo práctico de la toma de decisiones de los directores generales. Así que, bueno, esa es mi opinión. Y a mí me gustaría, Rafa, que nos pudieras platicar cómo llegar a un juicio racional y objetivo sobre una situación compleja, pues nos puede ayudar en el mundo de la empresa. ¿Qué opinas de esa pregunta? Sí, muy buena. En realidad, hoy en día los empresarios tienen que enfrentar muchos retos. Y el principal reto que tienen que enfrentar es el de romper viejos paradigmas. Paradigmas que nos mantienen alejados de la
del utilizar y del aprovechar capacidades que no se están haciendo. Nosotros cuando visitamos una empresa, una institución, una organización pública o privada, con la finalidad de poder desarrollar algún trabajo de análisis, lo primero que encontramos es abundante información, pero abundante, increíblemente abundante. Pero no vemos que la utilicen, no sabemos, no encontramos ningún producto a partir de ella. Lamentablemente, la información se desperdicia y se echa a perder. He podido notar en algunos países que existe el Ministerio de la Competitividad. Tú me comentabas, en el caso de México, el Instituto de la Competitividad, donde a través de indicadores se van guiando muy bien todos los diversos sectores económicos para poder conocer si están desarrollando correctamente el esfuerzo y lograr la competitividad del país. Existen indicadores de competitividad a nivel internacional, pero lamentablemente todo ello no es utilizado de una manera correcta, ni siquiera es utilizado, podríamos decir. Por ello, pues, Mario, es que en este esfuerzo que nosotros estamos logrando desarrollar por el bien de nuestros países, es que tenemos, y por el bien de la región también, como muy bien mencionas, ¿no? Tenemos este programa de especialización en inteligencia competitiva que creo que lo podemos presentar ya, ¿te parece? Por favor. Sí. Entonces, a ver, permítame un ratito, voy a compartir la pantalla. Mientras, Rafa, déjame platicarles a nuestra audiencia que hemos diseñado cuidadosamente el sílabus de este programa, pero además hemos intentado que sea internacional y por eso hemos invitado a exponentes muy importantes del Perú, pero también a gente de México e incluso de Argentina. Así que me da mucho gusto pues, presentarle a todo este elenco de personalidades del mundo de la inteligencia competitiva, por lo menos en 3 países muy representativos de nuestra región. Adelante, Rafa, por favor. Gracias, Mario. Sí, justamente acabo de conectar la página, la landing page, donde aquí estamos presentando a los expositores, ¿no? Mencionamos a la señora María José Rodríguez, directora general de evaluación de escenarios de gobernabilidad de la Secretaría de Gobernación de México, 25 años de carrera en el campo de la inteligencia para la seguridad nacional en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, actual Centro Nacional de Inteligencia. María José tiene una gran experiencia, de repente tú, Mario, nos podrías comentar algo, ¿la conoces más cercana? Bueno, trabajé con ella buena parte de mi carrera y yo les puedo decir que es experta realmente en técnicas analíticas estructuradas. Dio muchos años y sigue dando clases de análisis de inteligencia, pero que no se preocupen porque ella ahorita sigue siendo servidora pública. Estas técnicas analíticas sirven para cualquier propósito. Son útiles para datos de naturaleza cualitativa, sea para la empresa o sea para el gobierno, militares o civiles. Adelante, Rafa. Ok, gracias. Luego tenemos a Alejandro Salomón, especialista en inteligencia estratégica y crimen organizado, catedrático en sistemas de seguridad comparados, problemática criminológica y sociológica, es director ejecutivo de la Escuela Nacional de Inteligencia de Argentina. Luego tenemos... sí, perdón, dime. Alejandro es alguien que tiene una extensa ejercicio profesional en el mundo de la seguridad y es experto en la organización y la administración de metodologías para la recolección de datos, para la recolección de información. Pero en su propio país y en las propias dependencias donde ha trabajado, es muy celoso de los límites legales y de los principios éticos a los que se debe sujetar esta recogida de datos. Si hay alguien que nos va a poder esclarecer a profundidad las diferencias que son profundísimas entre espionaje y recolección de inteligencia profesional y ética de a de veras,
es Alejandro Salomón, Rafa. Excelente, excelente. Luego tenemos a nuestro profesor Amaury Fierro. Él es fundador y director general de Intelstrat, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por King's College London, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, con especialidad en anti- y contraterrorismo en el Instituto Internacional de Administración de Galilea en Israel. Pues Amaury, que como todos, todo el elenco de profesorados es amigo mío, bueno, Amaury es un experto en seguridad informática. Y yo he visto por mi experiencia en México, que puede ser muy limitada, no estoy diciendo que esto se generaliza a todas partes del mundo, pero en las empresas le prestan muy poca atención, y perdón que lo diga, también muy poco presupuesto, a proteger la información. Están verdaderamente, si toda Latinoamérica está en pañales en términos de ciberseguridad, bueno, las empresas quizás lo estén más. Y yo les puedo decir que Amaury es un renombrado profesor de ciberseguridad, no lo dice, pero también en el Instituto Nacional de Administración Pública y en varias universidades públicas y privadas. Así que me parece un exponente que con mucha facilidad y con mucha ductibilidad nos va a poder transmitir los conceptos básicos y las técnicas de nivel profesional para aplicarlas mañana a la protección de uno de nuestros activos más importantes dentro de las empresas, que es la información nuestra y la información quizás ajena, pero de la que ya contamos dentro de nuestra propia organización. Adelante, Rafa. Correcto, gracias. Amaury también es de México. Tenemos a Jorge Abel Perea, consultor de políticas públicas en el Ministerio del Interior, maestría en política social, convención de proyectos sociales, jefe del Frente Interno y de Producción de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Y por supuesto, a Mario Viñetis, nuestro gran expositor el día de hoy, doctor en Derecho, ya lo comenté, internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, 23 años en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Servicio de Inteligencia de México, capacitado en inteligencia por el Mossad, el FBI, el DHS y el CISEN. Analista superior. Sí. Permíteme, Rafa, Sí, por yo favor. debo de presentar, como ya lo hice, a la bujía de todo este proyecto, que es Rafael Rodríguez. Yo no les voy a repetir su currículum porque ya lo dije hace un momento. Yo nada más quiero decirles que es pionero en la construcción de la comunidad de inteligencia en Latinoamérica. Si por comunidad de inteligencia comprendemos no solamente a quienes están haciendo inteligencia desde el mundo público y privado hoy mismo, sino también a todos los que son proveedores académicos y que tienen que ver de manera directa o indirecta con el ejercicio de la inteligencia competitiva. Bueno, para todo eso, Rafael Rodríguez es una de las bujías que está llevando a integrar a la comunidad de inteligencia latinoamericana. Así que me parece que es un perfil muy importante y privilegiado para ser, insisto, la bujía de este programa de especialización en inteligencia competitiva. Muchas gracias, Mario. Siempre tan amable. Espero que esta bujía dé bastante fuerza. Mucha chispa. Mucha chispa. Bueno, miren, este es un programa de especialización que tiene una duración de 4 meses. A ver, acá vamos a ver, quiero mostrarles el temario, introducción a la inteligencia competitiva, planeamiento de inteligencia competitiva, recolección de datos e información, Hosting Unit, herramientas para organizar la información, analytics para la toma de decisiones, análisis del entorno, protección de la información, análisis de información, taller análisis de información, herramientas estructuradas para el análisis de inteligencia, prospectiva y teoría de la estrategia. Como podemos observar, un curso sumamente actualizado, muy moderno, que combina tanto las técnicas, digamos, clásicas de la inteligencia con las herramientas modernas y la tecnología informática
para poder completar un programa sumamente interesante, integrador y que nos permite tener un conocimiento profundo de la inteligencia competitiva para su aplicación. La fecha de inicio es el 4 de enero. Las clases serán 2 veces por semana, martes y jueves, de 19 a 22 horas. Tiene 108 horas de duración cronológica, como digo, son 4 meses. Y quienes estén interesados, aquí ustedes han recibido por el chat un link para que puedan inscribirse, pongan su nombre, su dirección, nos escriben y nosotros le podemos enviar toda la información con respecto a este programa. Acá tienen ustedes el perfil del egresado, hacia quién está dirigido y todo el programa. Bien, con esto nosotros queremos desarrollar, como bien dice Mario, a nivel de la región, seguramente van a compartir con muchos alumnos extranjeros, porque también estamos difundiéndolo en México, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en varios países. Así que vamos a compartir experiencias, conocimientos y conocer personas interesantes e integrarnos en un programa sumamente serio, sumamente moderno, como ya lo dije, y con expositores de primerísimo nivel. Estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de llevar este programa con una gran satisfacción y un orgullo de haberlo desarrollado y haber participado con profesores de excelente nivel. Bien, Mario, creo que hemos llegado al final. No sé si alguien quisiera agregar algo, alguna inquietud, pregunta, o quisieras complementar algo, Mario. Pues miren, nosotros hicimos una extensa investigación de contenidos, no solamente en lengua hispana, sino en el mundo sajón, el mundo francés, etcétera, de programas parecidos al nuestro. La verdad es que yo considero que no hay nada parecido en Latinoamérica hoy en día. Tratamos también de romper ese paradigma de salir solo de México, salir solamente de nuestro país. Tratamos de encontrar expositores en varias partes del mundo, Argentina, México y Perú en este punto. Y yo quisiera exhortar a nuestros amables escuchas a que si están interesados o conocen a alguien que podría estar interesado en este programa, nos ayuden a difundirlo, porque insisto, esta es una empresa muy importante para ir dándole a las comunidades de inteligencia de los países en particular y a la comunidad de inteligencia latinoamericana el rango que yo creo que se merece a nivel de otras regiones del mundo. Para algo, todos nosotros compartimos un estrato cultural, una lengua y unos principios que fácilmente podemos reconocernos en ellos. Y déjenme decirles que no debemos de sentirnos para nada inferiores a otras comunidades como la sajona, por ejemplo, o la francesa, que han estado haciendo esta clase de esfuerzos ya desde hace varios años. Es momento en que nosotros demos el paso, nosotros como empresa, nosotros como organizadores, pero también que animemos a toda la gente. No deben de venir a nuestro curso necesariamente con experiencia en inteligencia militar o pública o privada. Si lo hacen, tanto mejor. Pero si ustedes son, permítanme la expresión, legos en esto, bueno, yo creo que este es un gran paso, este es un gran portal para acercarse al mundo de la inteligencia de a de veras, al mundo de la inteligencia profesional. Así que no necesitan ustedes saber inteligencia previa, para eso estamos nosotros, y esperamos que les haya sido muy atractivo el sílabus, los contenidos que nosotros les estamos ofreciendo. Así es, Mario. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos han acompañado en este tiempo. Esperamos haber plantado esta semillita, esta inquietud en ingresar al mundo de esta disciplina tan importante, tan interesante, tan amplia
y que nos va a llevar a tener la capacidad de fortalecer nuestra visión del mundo, nuestra visión futura, nuestra toma de decisiones, mejorar nuestro país, mejorar nuestra empresa, hacer mucho por lo que nosotros necesitamos hoy en día. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Mario, te envío un fuerte abrazo, querido amigo, y igualmente, y también a ustedes quienes nos han acompañado. Saludo especial a Julio, que nos ha acompañado, nuestro amigo Julio, Maulina, a Patricia Jeffrey, muchos saludos y a tantos amigos que veo, Marco Velarde, que lo veo también, que nos ha acompañado y nos ha conectado. Muchas gracias a todos. Mario, un abrazo nuevamente. Ya estamos conversando y bienvenidos. Por favor, revisen la información en nuestra landing page para que puedan inscribirse ahí. Hasta pronto. Tenemos un próximo webinar el día 23 de diciembre. ¿Ok? Ahí nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.